El Día de las Madres, mi hija me dio una misteriosa caja de regalo. Hasta que mi esposo gritó que no la abriera, le pregunté por qué. Cuando me di cuenta de lo que era, quedé en shock. Minutos después, llegó la policía y no creerás lo que había adentro. Mi nombre es Margaret. Tengo 58 años y nunca pensé que echaría a mi propia hija de mi casa. Pero esa tarde de marzo en Denver, mis límites fueron completamente cruzados. Rebecca llegó con Mark alrededor de las 3, entrando sin tocar apropiadamente, como siempre hacía. A los 32, mi hija mayor había desarrollado una habilidad impresionante para hacerme sentir culpable por cosas que ni siquiera eran mi responsabilidad. «Mamá, necesitamos hablar sobre la herencia de la abuela», dijo sin preámbulos, tirándose en el sofá beige de la sala. Mark se posicionó detrás de ella con los brazos cruzados, formando un frente unido que inmediatamente me puso a la defensiva. David bajó su periódico *Denver Post*, sus lentes de lectura deslizándose por su nariz. Después de 40 años de matrimonio, mi esposo conocía ese tono en la voz de Rebecca mejor de lo que me gustaría. Era el mismo tono que usó cuando, a los 16, nos convenció de sacar un préstamo de $5,000 para su primer auto, prometiendo pagarlo con el dinero de su trabajo de medio tiempo en el centro comercial, que dejó 3 semanas después. «Rebecca, ¿sabes que tu abuela especificó en el testamento que el dinero permanecería bloqueado hasta que cumplieras 30? ¿Y 5? Respondí, tratando de mantener mi voz equilibrada. Ella tenía sus razones para esa decisión. Mark se inclinó hacia adelante con esa sonrisa falsa que siempre llevaba cuando quería algo importante. Pero eso fue escrito hace más de 10 años, Margaret. Las circunstancias han cambiado drásticamente. Tenemos 2 niños que criar, la hipoteca de la casa de 4 habitaciones que compramos el año pasado, los costos de la escuela privada para los niños, costos que eligieron asumir, murmuró David, lo suficientemente alto para que todos escucharan. El rostro de Rebecca se transformó instantáneamente. Era como ver a una persona dividirse por la mitad, de un lado, la hija que había criado con tanto cuidado. Del otro, una extraña que apenas reconocía, con ojos duros y boca contraída en una línea amarga. «¡Ay! Así es como es», dijo, su voz subiendo una octava. «Después de todo lo que hemos hecho por ustedes, después de darles 2 hermosos nietos que aman más que nada en el mundo». Ahí estaba la primera carta sobre la mesa. Rebecca sabía exactamente dónde golpearme donde más dolía. Ethan y Oliver, mis nietos gemelos de 6 años, eran literalmente la luz de mi vida. Cada fin de semana venían aquí y los llevaba a Washington Park. Hacíamos galletas de chocolate con forma de dinosaurio, veíamos caricaturas de Disney Channel juntos en el sofá. La mera idea de perderlos me enfermaba físicamente. «No puedes usar a los niños como moneda de cambio, Rebecca», dijo David, cerrando el periódico más fuerte de lo necesario. «No estoy usando a nadie como moneda de cambio», replicó, pero sus ojos brillaron con esa satisfacción cruel que había aprendido a temer a lo largo de los años. «Solo estoy siendo práctica. Si no les importa ayudarnos cuando más lo necesitamos, tal vez deberíamos reconsiderar estas visitas semanales». Siempre era así. Rebecca tenía una habilidad casi sobrenatural para encontrar mis puntos más vulnerables y apretar hasta que me rendía completamente. Y durante años, décadas incluso, me había rendido. El préstamo del auto se convirtió en un préstamo universitario, que se convirtió en ayuda mensual para el alquiler, que se convirtió en pago para el enganche de la casa. «¿Sabes qué me mata?», dijo Mark, levantándose y caminando por la habitación como si fuera suya. «Siempre han tenido favoritos obvios. Kevin nunca tuvo que rogar por nada, siempre el niño dorado, ¿verdad? Título de ingeniería de la Universidad de Colorado, casado con esa princesita de San Francisco, viviendo en California con sus trabajos tecnológicos elegantes». Mi boca se abrió en shock genuino. Kevin, mi hijo menor de 29 años, se había mudado a la costa oeste 5 años atrás, precisamente para escapar de esta dinámica familiar tóxica que Rebecca insistía en perpetuar. «Kevin nunca me pidió un centavo después de los 22, dije, mi voz saliendo más firme de lo esperado. Pagó sus propios préstamos estudiantiles de $60,000, compró su propio auto usado, ahorró dinero durante 3 años para el enganche de su casa. «Porque nunca tuvo que hacerlo», gritó Rebecca. «Porque siempre fuiste más fácil con él. Él podía hacer cualquier cosa y pensabas que era tierno. Yo tuve que luchar por cada migaja de atención». David se levantó lentamente, su paciencia claramente llegando a su límite. «Rebecca, eso no es cierto, y lo sabes. Tu madre siempre los trató a ambos por igual». «¿En serio?». Se rió amargamente.
Entonces, explica por qué, cuando necesité ayuda con el enganche de la casa, hiciste un préstamo de $20,000 con interés, pero cuando Kevin quería ese viaje de mochilero por Europa después de la graduación, simplemente le diste el dinero. Estaba sin palabras. Rebecca, tenías 26 años, comprando propiedad. Kevin tenía 22 y el viaje costó $2,000. Y nunca pagaste los $20,000 porque sabías que sería imposible con mi salario de maestra suplente. Mark puso su mano en el hombro de su esposa. No para calmarla, sino para apoyarla. Mira, seamos completamente directos aquí. Tienes casi 60. No te vas a llevar este dinero a la tumba. Rebecca es tu hija legítima, tiene derecho moral a esta herencia y la necesitamos ahora. ¿Es así de simple? ¿Así de simple?, repitió David, su voz peligrosamente baja. Quieren que ignoremos los deseos expresos de su madre para que puedan continuar viviendo completamente por encima de sus posibilidades. Rebecca se volvió hacia mí con lágrimas. Mamá, por favor, sabes que nunca pediría si no fuera realmente necesario. Pero la escuela privada de los niños subió la colegiatura a $2,000 cada uno por mes. Mark está teniendo dificultades en ventas y realmente necesitamos esta seguridad. Solo adelántala 2 años y medio. Miré a mi hija mayor y por un momento, vi a la niña de 5 años que solía sentarse en mi regazo para cuentos de princesas, pero entonces recordé todas las otras veces, los $2,800 automáticos que salían de nuestra cuenta mensualmente sin cuestionamiento. No, dije. La palabra salió tan baja que por un momento pensé que nadie la escuchó, pero el silencio absoluto que siguió confirmó que sí la habían escuchado. ¿Qué quieres decir con no?, preguntó Rebecca. No tocaré la herencia de tu abuela. Ella dejó instrucciones claras y voy a respetarlas. El rostro de Mark se puso rojo. ¿Sabes qué? Siempre supimos que realmente no te importamos como familia. Esta es exactamente la prueba que necesitaba. No empieces, dijo David. No, déjame decir la verdad. Hablas de familia, amor incondicional, pero cuando es hora de ayudar realmente, ¿dónde estás? Escondiéndote detrás del testamento de una vieja muerta. Algo dentro de mí se rompió completamente. Tal vez fue como irrespetuosamente se refirió a mi madre. Tal vez fue darme cuenta de que mi hija se había casado con alguien que pensaba que faltarle el respeto a mi familia. En mi propia casa era aceptable. Fuera de mi casa, dije, mi voz más clara de lo que había sonado en años. Rebecca dejó de llorar instantáneamente. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Dije fuera de mi casa, inmediatamente. No puedes estar hablando en serio sobre esto, dijo Mark, pero ya se estaba retirando hacia la puerta. Estoy más seria de lo que he estado en toda mi vida, y hasta que aprendan a tratarme con respeto básico, no son bienvenidos aquí. Rebecca me miró con una expresión que nunca olvidaré, shock genuino, ira profunda y algo que parecía casi como miedo real. ¿Y los niños?, preguntó, jugando su última carta. Mi corazón se apretó dolorosamente. Los niños siempre serán bienvenidos, pero ustedes dos, no. Mientras continúen actuando como si les debiera algo, se acabó. Se fueron en silencio. El sonido de la puerta de madera cerrándose de golpe resonó por la casa como un disparo. David vino y me abrazó fuerte, y solo entonces me di cuenta de que estaba temblando incontrolablemente. Hiciste lo correcto, murmuró en mi oído, pero parada ahí en mi sala, completamente vacía y silenciosa, no estaba segura si había hecho lo correcto o simplemente había destruido mi familia para siempre. Los días siguientes a esa explosión emocional fueron los más silenciosos que nuestra casa había conocido en años. David trató de distraerme con proyectos de jardín en el patio trasero y viajes a Park Meadows Mall, pero ambos sabíamos que estábamos evitando cuidadosamente hablar del elefante en la habitación, o más bien, de la ausencia total del elefante, porque, por primera vez en más de 2 décadas, Rebecca no estaba llamando obsesivamente 3 veces al día con alguna emergencia financiera fabricada. La casa parecía extrañamente vacía sin el caos constante. Era extraño cómo el silencio podía ser simultáneamente consolador y ensordecedor. Sentada en la cocina en una mañana soleada de jueves, desayunando sola mientras David tomaba su caminata diaria de 5 kilómetros por el vecindario, finalmente comencé a pensar seriamente sobre los últimos 20 años de mi vida como madre. ¿Cuándo, exactamente, había comenzado todo a desmoronarse? ¿En qué momento preciso me convertí en la persona que siempre cedía, siempre encontraba una excusa convincente, siempre abría la cartera sin cuestionar?
Recordé vívidamente a Rebeca a los 12, cuando absolutamente necesitaba esos zapatos Nike específicos de $110, porque todas las chicas populares de la escuela tenían idénticos. En ese momento, $110 representaba una pequeña fortuna para nuestra familia de clase media. Pero lloró tanto, rogó tan dramáticamente. Me hizo sentir tan culpable por ser una madre que no se preocupaba por la felicidad social de su hija, que terminé comprándolos a crédito en 6 cuotas. Kevin, que solo tenía 9 en ese momento, nunca había hecho solicitudes ni remotamente similares. Cuando necesitaba zapatos nuevos, alegremente iba conmigo a Target y elegía cualquiera que le quedara bien y costara menos de $40. Debería haber sido una señal de advertencia roja parpadeante. Pero, en ese momento, genuinamente pensé que Rebeca simplemente tenía una personalidad más expresiva, que sentía las cosas más profundamente, que necesitaba más tranquilidad. La verdad dolorosa es que había creado un monstruo emocional, y durante décadas alimenté a ese monstruo con mi propia necesidad desesperada de ser vista como la madre perfecta. El teléfono sonó. Era Sandra, mi mejor amiga desde el colegio comunitario. ¿Cómo te sientes después de todo?, preguntó sin preámbulos. Honestamente, completamente confundida, culpable, aliviada y muy asustada. Bienvenida al club de madres que finalmente dijeron no. ¿Recuerdas cuando tuve que cortar la mesada de Jessica porque estaba comprando alcohol para amigos menores de edad? No me habló durante 2 meses. Jessica era la hija de Sandra, de la misma edad que Rebeca. Pero, a diferencia de mi hija, Jessica había aprendido, a través de consecuencias reales, que no podía manipular a sus padres indefinidamente y hoy mantenía una relación adulta saludable con ellos. Sandra, ¿qué tal si realmente pierdo a los niños por esto? Cariño, no vas a perder a esos niños. Rebeca puede ser muchas cosas malas, pero no es estúpida. Sabe que tú y David son, por mucho, los mejores abuelos que esos niños podrían tener. Puede tratar de usarlo como chantaje emocional por un tiempo, pero, en el fondo, te necesita mucho más de lo que tú la necesitas a ella. Después de 1 hora de hablar, me sentí considerablemente mejor. Sandra tenía razón sobre una cosa fundamental: Rebeca siempre regresaba eventualmente, porque David y yo éramos su red de seguridad financiera y emocional más confiable. Pero esta vez sería completamente diferente. Esta vez no cedería automáticamente solo porque apareciera con ojos rojos de llorar o amenazara con mantenerme alejada de los nietos. Esta vez mantendría mi posición firmemente. Lo que no tenía idea era que Rebeca ya estaba planeando secretamente algo mucho más siniestro que la manipulación emocional. El Día de las Madres llegó en una mañana soleada, aparentemente perfecta de mayo, exactamente 3 semanas después de esa pelea devastadora. David estaba en la cocina preparando sus famosos panqueques de arándanos, nuestra tradición sagrada de domingo durante más de 15 años, cuando distintivamente escuchamos el sonido de un camión de entrega deteniéndose directamente frente a nuestra casa. «Entrega especial», gritó el joven repartidor, tocando enérgicamente la puerta principal con una insistencia que me hizo levantarme inmediatamente de la mesa del desayuno. Mi corazón se aceleró instantáneamente. Era domingo por la mañana, y las entregas dominicales siempre requerían pago anticipado con tarifas extra. Esto significaba que alguien había planificado meticulosamente para que este paquete llegara específicamente hoy, en el Día de las Madres, pagando costos adicionales considerables. David fue a la puerta principal y regresó cargando cuidadosamente una caja común de cartón marrón, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos de mujer, pero notablemente más pesada de lo que su tamaño sugería. Mi nombre estaba escrito a mano en cursiva en la etiqueta de dirección, *Margaret Chen *, mi nombre de soltera, que solo miembros muy cercanos de la familia conocían, y no había absolutamente ninguna identificación clara del remitente en ningún lugar. «No abras esta caja», dijo David inmediatamente, colocándola con extremo cuidado en la mesa de madera de la cocina, como si estuviera manejando una bomba activa. «¿Por qué no?», pregunté, aunque mi instinto maternal ya estaba gritando internamente la misma recomendación urgente. «Mira aquí cuidadosamente», dijo, señalando con su dedo pequeños agujeros circulares estratégicamente perforados en los lados de la caja. Agujeros de ventilación. Definitivamente hay algo vivo dentro de esta caja. Nos quedamos completamente inmóviles, mirando la caja de cartón como si pudiera literalmente explotar en cualquier momento. Y considerando nuestra situación familiar actual, tal vez podría ser exactamente eso, una bomba emocional esperando detonar. ¿Crees que es? Comencé dudosamente. Algo que Rebeca envió. David terminó mi oración, su voz cargada de una aprensión que rara vez escuchaba. Tiene que estar relacionado con ella.
En ese momento exacto, como respondiendo directamente a nuestra conversación tensa, escuchamos un sonido sutil, pero inconfundible, viniendo de dentro de la caja cerrada. Un movimiento definitivo, como algo arrastrándose deliberadamente contra el cartón interno, seguido de un rasguño casi imperceptible. David inmediatamente agarró el teléfono de la cocina. Hola, 911. Necesito reportar una entrega extremadamente sospechosa. Creemos firmemente que hay algún tipo de animal, posiblemente peligroso, dentro de una caja que fue entregada a nuestra propiedad esta mañana. 20 minutos después, nuestra tranquila mañana dominical se había transformado completamente en una escena de una película de suspenso. 2 oficiales de policía uniformados, un especialista experimentado en control de vida silvestre y 3 vecinos extremadamente curiosos estaban reunidos en nuestro porche cubierto, todos mirando la caja aparentemente inocente como si contuviera una bomba nuclear. Señora Chen, dijo el oficial Martínez, un hombre hispano de mediana edad con una postura que inmediatamente inspiraba confianza y seguridad. ¿Tiene alguna idea específica de quién podría haber enviado este paquete particular? Dudé por un largo momento. Una parte significativa de mí aún se negaba categóricamente a creer que mi propia hija sería genuinamente capaz de algo tan extremo y potencialmente peligroso. Pero David me dio una mirada profundamente alentadora, y supe instintivamente que ya no podía proteger a Rebeca de las consecuencias directas de sus propias acciones. Sinceramente, creo que fue mi hija mayor, dije, mi voz saliendo considerablemente más firme y determinada de lo que esperaba. Tuvimos una discusión familiar muy seria hace unas semanas, y recientemente encontré un cargo sospechoso en mi estado de cuenta de tarjeta de crédito de una tienda especializada en reptiles exóticos. Jake Morrison, el especialista en vida silvestre, que parecía no tener más de 25 años, pero hablaba con la autoridad absoluta de alguien que lidiaba profesionalmente con criaturas peligrosas todos los días, se acercó a la caja llevando equipo especializado que ni sabía que existía. Voy a abrir esta caja con extremo cuidado y máxima precaución, explicó metódicamente, poniéndose guantes gruesos de cuero que le llegaban hasta los codos y sosteniendo una vara de metal larga con un gancho especializado en la punta. Si es realmente algún tipo de serpiente venenosa, probablemente está significativamente estresada por el viaje prolongado y el confinamiento en un espacio pequeño, lo que la hace potencialmente mucho más agresiva de lo que normalmente sería. Lo que pasó en los siguientes minutos fue algo que nunca podré olvidar por el resto de mi vida, sin importar cuánto trate. Jake cuidadosamente cortó la cinta adhesiva marrón que sellaba la caja y levantó una de las solapas de cartón, con movimientos extremadamente deliberados y controlados. Inmediatamente, una cabeza pequeña, pero distintivamente coloreada, apareció, rayas rojas, negras y amarillas en un patrón geométrico que vagamente reconocí de documentales de Discovery Channel como característico de serpientes extremadamente venenosas. Jesucristo Todopoderoso, murmuró calladamente el oficial Martínez. Es completamente real y está viva. Jake, demostrando movimientos precisos y cuidadosos que hablaban de años de experiencia profesional, logró capturar la serpiente con su equipo especializado e inmediatamente la transfirió a un contenedor de vidrio grueso, especialmente diseñado para contención segura. La serpiente no era particularmente grande, tal vez 60 centímetros de longitud total, pero su mera presencia allí en mi porche era absolutamente aterradora. Serpiente coral adulta legítima, confirmó Jake con autoridad absoluta, examinando el animal a través del vidrio seguro. Saludable, bien alimentada y extremadamente venenosa. Una sola mordida de este animal podría fácilmente matar a una persona adulta, especialmente a alguien de su edad, si no recibiera tratamiento médico especializado inmediato. Sentí mis piernas temblando incontrolablemente. Tuve que sentarme inmediatamente en la silla de mimbre del porche, tratando desesperadamente de procesar la realidad aterradora de que, si David no hubiera notado los agujeros de ventilación, si hubiera abierto la caja sola como automáticamente hacía con todos los otros paquetes que llegaban aquí, podría estar muerta en ese momento exacto. Vamos a necesitar un informe policial completo y detallado, dijo el oficial Martínez seriamente. Y vamos a investigar a fondo el origen exacto de esta entrega. Si alguien realmente envió esto intencionalmente, definitivamente estamos hablando de intento de asesinato calificado. El oficial más joven, que había permanecido silencioso hasta entonces, agregó: la entrega prepagada dominical, los agujeros de respiración estratégicamente perforados, el uso del nombre de soltera del destinatario. Todo esto indica premeditación deliberada y conocimiento específico sobre el transporte de reptiles peligrosos. Después de que todos los profesionales se fueron, llevándose la serpiente como evidencia, y la casa finalmente regresó a su silencio familiar, David y yo nos sentamos en la sala,
tratando de asimilar completamente lo que acababa de pasar en nuestras vidas. Ella realmente hizo esto, dije en voz alta por primera vez, finalmente aceptando la realidad incontestable. Nuestra hija genuinamente trató de matarme. David vino a sentarse directamente junto a mí en el sofá y me abrazó fuerte. Margaret, ¿qué quieres hacer ahora? Pensé en Rebecca de 6 años, pedaleando su bicicleta rosa con ruedas de entrenamiento en nuestro patio trasero, en Rebecca de 12 años, llorando inconsolablemente en mi hombro cuando las chicas populares de la escuela fueron deliberadamente crueles con ella, en Rebecca de 22 años, llamándome emocionada a las 2 de la mañana para decirme que Mark finalmente le había propuesto matrimonio. Y luego pensé en Rebecca de 32 años, investigando meticulosamente serpientes venenosas, comprando una en línea, organizando cuidadosamente el envío a mi casa, porque me había atrevido a decirle no a sus caprichos financieros. Voy a llamarla ahora mismo, decidí con determinación absoluta. Voy a darle una sola oportunidad para explicarme personalmente qué demonios estaba pensando cuando hizo esto. Tomé el teléfono inalámbrico de la sala con manos aún ligeramente temblando y marqué el número familiar que sabía de memoria. Rebecca contestó al tercer timbre, su voz sonando genuinamente sorprendida e incluso un poco cautelosa. «¿Mamá?», dijo, y pude detectar verdadera vacilación en su voz. «No esperaba que llamaras, especialmente hoy». «Rebecca», comencé cuidadosamente, tratando de mantener mi voz controlada y no revelar lo que había descubierto aún. «Necesito preguntarte algo específico, y quiero que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto, mamá», respondió, pero pude detectar cautela creciente en su tono. «¿Me enviaste algo hoy? ¿Algún tipo de regalo especial del Día de las Madres?». Hubo una pausa que duró demasiado para ser natural. Una pausa que me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que siquiera abriera la boca otra vez. «¿Por qué preguntas eso específicamente?». Finalmente respondió, evitando completamente dar una respuesta directa. «Porque acabo de tener que llamar a la policía y a Control Animal para remover una serpiente coral venenosa de mi porche», dije, mi voz volviéndose progresivamente más alta y firme con cada palabra. «Una serpiente que fue comprada con mi tarjeta de crédito en una tienda en Aurora, exactamente hace 2 semanas». Escuché un ruido distintivo en el fondo de la línea telefónica. Sonaba inconfundiblemente como alguien riéndose fuerte. «Rebecca, ¿hay alguien ahí contigo ahora mismo?». «Es solo Mark», dijo rápidamente, tratando de sonar casual. «Está viendo el juego en la televisión». Pero conocía la risa característica de Mark perfectamente después de años, y esa definitivamente no era la risa de alguien viendo algo gracioso en un programa deportivo. Era la risa cruel de alguien que encontraba algo divertido, algo que acababa de escuchar de nuestra conversación. «Ponlo en altavoz ahora», solicité firmemente. «Mamá, realmente no creo que». «Ponlo en altavoz, Rebecca, inmediatamente». Escuché el clic característico del teléfono cambiando de modo. «Hola, Margaret», dijo Mark, y pude escuchar la sonrisa maliciosa en su voz. «¿Cómo estuvo tu regalo especial del Día de las Madres?». Esperamos que fuera emocionante. Ahí estaba la confirmación definitiva que no quería, pero necesitaba escuchar. «Ustedes dos están genuinamente enfermos», dije, mi voz saliendo más fría de lo que jamás había escuchado de mi propia boca. «Enviaron una serpiente potencialmente letal hacia mí porque me negué a dar dinero que ni siquiera es técnicamente mío». «Oh, por favor», dijo Rebecca, y su voz había cambiado completamente. Ya no había más pretensión, no más la hija amorosa tratando de convencerme de algo. Solo fue una pequeña broma inofensiva del Día de las Madres. Siempre has sido demasiado dramática para situaciones simples. ¿Broma? Mi propia hija había llamado un intento de asesinato una broma inofensiva. «Una broma que podría haberme matado», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Bueno», dijo Mark con una crueldad casual que me heló hasta los huesos. «Tal vez la próxima vez pensarás 2 veces antes de darle la espalda a tu propia familia». Colgué inmediatamente. Me senté en silencio completo por mucho tiempo, procesando no solo lo que había pasado, sino lo que significaba para el futuro de nuestra familia. Rebecca no había enviado la serpiente en un momento de ira impulsiva y temporal. Había planificado esto meticulosamente. Había investigado, comprado, organizado la entrega para un día específico, cargado de simbolismo. Y cuando fue confrontada directamente, no había mostrado ni una pizca de remordimiento genuino. Peor aún, ella y Mark encontraron toda la situación genuinamente divertida. David vino a sentarse junto a mí en el sofá. ¿Qué dijeron? Le conté sobre toda la conversación, sobre la risa cruel de Mark, sobre Rebecca llamando intento de asesinato una broma, sobre la total falta de remordimiento o responsabilidad. «Se acabó completamente», dije con una finalidad que me sorprendió incluso a mí misma.
No voy a tratar de salvarla de sí misma más. No voy a pretender que es solo una fase o que no entiende las consecuencias de sus acciones. Se acabó. La mañana siguiente, lunes, desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Me duché, me vestí cuidadosamente y manejé al First National Bank, donde David y yo habíamos mantenido nuestras cuentas por más de 20 años. Necesito remover a mi hija como usuario autorizado en todas nuestras tarjetas de crédito, informé al gerente, señor Peterson, un hombre amable que había conocido a nuestra familia por décadas. ¿Estás segura, señora Chen? Ese es un cambio bastante significativo. Estoy absolutamente segura. Después, cancelé todos los pagos automáticos que hacíamos relacionados con la vida financiera de Rebecca. El pago mensual de $450 para su Honda Civic. La transferencia automática de $2,800 que pasaba religiosamente cada 5 de cada mes por más de 3 años. 30 años completos de dependencia financiera progresiva, sistemáticamente cortados en una sola mañana productiva. Debería haber hecho esto al menos 2 décadas atrás. Cuando llegué a casa, David estaba en la oficina pagando algunas cuentas en línea. ¿Cómo estuvo? Liberador, respondí honestamente. Por primera vez en años, siento que tengo control sobre mi propia vida financiera. Esa tarde, fui a mi habitación y abrí el cajón inferior del viejo tocador donde guardaba documentos importantes. Ahí estaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de abril, que había guardado específicamente para investigar después. Línea por línea, revisé cada cargo hasta que encontré lo que estaba buscando. Asterisco Aurora Exotic Reptiles, $347,89. 15 de abril asterisco. Tomé el teléfono y llamé a la tienda otra vez. Aurora Exotic Reptiles, buenas tardes, respondió la misma voz joven y entusiasta de antes. Hola, estoy llamando sobre una compra hecha en la tarjeta que termina en 829 el 15 de abril. Me gustaría algunos detalles específicos sobre lo que se adquirió. Déjeme revisar. Oh, sí, encontré el registro completo. Fue una serpiente coral hembra adulta, sustrato especializado para terrario, una caja de transporte profesional con sistema de ventilación y tarifa de preparación de envío. La serpiente fue enviada como regalo, según las instrucciones específicas del comprador. ¿Y quién hizo la compra? El nombre en la tarjeta es Margaret Chen, pero quien vino a la tienda en persona fue una mujer más joven que dijo ser su hija. ¿Sabía muchos detalles específicos sobre serpientes venenosas? Preguntó específicamente sobre niveles de toxicidad, tiempo de supervivencia de víctimas, síntomas de envenenamiento. Parecía saber exactamente lo que quería. Mi sangre se congeló completamente. Rebecca no había comprado la serpiente impulsivamente. Había investigado meticulosamente qué tan letal sería. Gracias por la información, murmuré, colgando con manos temblorosas. David apareció en la puerta de la habitación. ¿Descubriste algo nuevo? Le conté sobre la llamada, sobre Rebecca yendo a la tienda personalmente, sobre las preguntas específicas sobre toxicidad y letalidad. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo David sombríamente. Esto no fue una broma o un acto impulsivo, fue intento de asesinato premeditado. La llamada llegó un martes por la mañana, 2 días después de que había cortado sistemáticamente todo el apoyo financiero. Eran exactamente las 9:15 y estaba en el patio trasero, tratando de mantenerme mentalmente ocupada arrancando maleza de las camas de petunias. ¿Hiciste qué? Gritó Rebecca antes de que pudiera siquiera decir hola, su voz cargada de una furia que rara vez había escuchado. Imagino que acabas de descubrir sobre las tarjetas de crédito y transferencias, respondí calmadamente. Me enteré cuando mi tarjeta fue completamente rechazada en Kingsoppers frente a todos. Gritó con una intensidad que me hizo alejar el teléfono de mi oído. Me veía como una completa idiota. Tuve que abandonar un carrito lleno de víveres para toda la semana y irme humillada. Sentí una punzada de algo que podría haber sido culpa maternal hace unos días, pero después de casi ser mordida por una serpiente coral venenosa deliberadamente enviada por mi propia hija, mi capacidad de sentir lástima por las pequeñas humillaciones públicas de Rebecca había desaparecido completa y definitivamente. Rebecca, tienes 32 años y tienes 2 trabajos estables. Tú y Mark juntos ganan más de $90,000 anualmente, respondí con hechos objetivos. Deberías poder comprar víveres básicos sin depender financieramente de la tarjeta de crédito de tus padres jubilados. No es sobre el dinero en sí, gritó, pero ambas sabíamos que era exacta y exclusivamente sobre el dinero. Es sobre que nos abandones completamente cuando más te necesitamos. Es sobre que elijas los papeles muertos de la abuela sobre tu propia hija viva. Es sobre que me enviaste una serpiente venenosa, dije claramente.
Y el silencio absoluto que siguió fue tan largo que, por un momento, pensé que había colgado el teléfono. Solo fue una broma, finalmente murmuró, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. Rebecca, ¿sabes exactamente qué me dijo el oficial de policía ayer? Que si hubiera abierto esa caja sola, si la serpiente hubiera logrado morderme, habría tenido como máximo 2 horas para llegar a un hospital especializado antes de morir. 2 horas, y a eso le llamas una broma. No sabía que era tan peligroso, dijo, pero incluso mientras hablaba, podía escuchar claramente que estaba mintiendo descaradamente. ¿Fuiste personalmente a la tienda de reptiles, Rebecca? Me dijeron que hiciste preguntas específicas sobre toxicidad, síntomas de envenenamiento y tiempo de supervivencia de víctimas. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. La escuché empezar a sollozar del otro lado de la línea, y por un momento microscópico, mi corazón maternal casi automáticamente cedió. Casi. Pero entonces recordé vívidamente el sonido de la risa cruel de Mark cuando se enteró de que había descubierto sobre la serpiente y mi determinación se solidificó como concreto. Mamá, por favor. Rogó entre sollozos que parecían genuinos. Cometí un error terrible e imperdonable. Estaba tan desesperadamente enojada. Pero puedes perdonarme, ¿verdad? Somos familia. La familia perdona. La familia tampoco trata de asesinarse entre sí, Rebecca. Fue un momento de locura temporal. Nunca haría algo así otra vez. Lo juro por todo lo sagrado. ¿Cómo puedo confiar en ti? Pregunté directamente. ¿Cómo puedo estar absolutamente segura de que la próxima vez que te enojes conmigo no harás algo aún peor y más peligroso? No pudo formular una respuesta a esa pregunta fundamental. El dinero no va a regresar, declaré con finalidad. Transferencias mensuales, tarjeta de crédito, pagos del auto, todo permanentemente cancelado. Tú y Mark necesitan finalmente aprender a vivir exclusivamente dentro de sus propios medios financieros. ¿Qué tal si voy directamente a la policía y les digo que estás mintiendo sobre la serpiente? Dijo, su voz volviéndose desesperada y simultáneamente cruel. ¿Qué tal si digo que te estás inventando toda esta historia para tener una excusa conveniente para cortar nuestra ayuda? Genuinamente me reí. Realmente me reí. Rebecca, hay un informe policial oficial completo sobre remover una serpiente venenosa de mi propiedad. Hay evidencia física de la compra en mi estado de cuenta de tarjeta de crédito con fecha exacta y cantidad. Y hay una grabación digital de toda esta conversación, porque aprendí a grabar todas nuestras llamadas después de que sistemáticamente empezaste a negar cosas que habías dicho. El silencio del otro lado fue absolutamente total. ¿Me estás grabando ahora? Preguntó, su voz pequeña y asustada. Estoy grabando todas nuestras conversaciones desde la semana pasada, confirmé sin vacilación, incluyendo esta actual, donde acabas de confesar otra vez que enviaste la serpiente y trataste de amenazarme con mentiras a la policía. No puedes usar eso contra mí legalmente. Puedo, y lo haré, si continúas amenazando o molestándome. Rebecca, cometiste múltiples crímenes federales. Enviar animales vivos por correo sin autorización adecuada es completamente ilegal. Enviar animales venenosos con intención de causar daño es intento de asesinato. Si continúas amenazándome, voy a llevar estas grabaciones y toda la evidencia física directamente a fiscales federales. ¿Entregarías a tu propia hija? La pregunta me golpeó como un puñetazo directo al estómago, porque la respuesta era sí, la entregaría. Y el hecho de que hubiéramos llegado exactamente a este punto rompió mi corazón de maneras que ni sabía que eran humanamente posibles. Ya no eres la hija que crié, dije, y las palabras salieron como una confesión dolorosa. La Rebecca que conocía y amaba nunca habría tratado de matarme por dinero. Así que dime honestamente, ¿quién eres exactamente ahora? Colgó sin responder la pregunta. 3 días después, el viernes por la mañana, Rebecca y Mark aparecieron inesperadamente en mi puerta. Estaba organizando la despensa de la cocina cuando vi su sedán plateado familiar estacionándose directamente frente a nuestra casa. Mi primer instinto fue inmediatamente cerrar todas las puertas y pretender que no estaba en casa. Pero entonces me di cuenta de que, si continuaba huyendo y evitando confrontaciones directas, nunca entenderían que estaba completamente seria sobre las consecuencias permanentes. Abrí la puerta principal antes de que pudieran tocar, manteniendo mi postura erguida y confiada. Necesitamos hablar urgentemente, dijo Mark sin preámbulos o cortesía básica. No tenemos absolutamente nada de qué hablar, respondí, pero los dejé entrar de todos modos. No porque quisiera, sino porque me di cuenta de que esta conversación final necesitaba suceder para establecer límites definitivos. Se sentaron en el sofá de la sala como si aún fueran completamente bienvenidos ahí.
Rebecca parecía haber llorado recientemente, sus ojos estaban rojos e hinchados, pero Mark parecía principalmente irritado e impaciente. «Mira, Margaret», comenzó, usando mi nombre de la manera autoritaria que siempre hacía cuando quería sonar oficial. «Necesitas parar inmediatamente este drama sin sentido. Sabemos que estás genuinamente molesta por esa situación de la serpiente, pero ya es hora de que todos sean adultos racionales sobre esto». «¿Adultos racionales?», repetí, apenas pudiendo creer lo que estaba escuchando. «Exactamente», dijo Rebecca, inclinándose hacia adelante con una expresión suplicante. «Mamá, admito que fue una idea estúpida e irreflexiva, pero nada realmente serio pasó. Estás perfectamente bien, y ahora estás castigando no solo a mí, sino a los niños también. Siguen preguntando constantemente cuándo pueden venir a ver a la abuela Margaret. Era absolutamente increíble. Incluso después de todo lo que había pasado, después de toda la evidencia irrefutable. ¿Pensaban que yo era la persona siendo irracional y dramática? ¿Nada serio?», pregunté incrédulamente. «Rebecca, me enviaste una serpiente que podría haberme matado. Pero no te mató», dijo Mark, como si eso mágicamente solucionara todo. Y en el fondo, sabes que Rebecca nunca haría algo para lastimarte realmente de manera permanente. Solo fue un grito desesperado por atención. Un grito por atención que costó $347,89 y violó múltiples leyes federales», dijo David secamente, apareciendo en la entrada de la sala. No lo había escuchado bajar las escaleras. Mark se volvió hacia él con superioridad masculina. «David, eres un hombre racional. ¿Entiendes que, a veces, las mujeres hacen cosas emocionalmente dramáticas cuando están psicológicamente perturbadas? No significa que debamos destruir completamente la familia por un episodio aislado». La expresión en el rostro de mi esposo me dijo inmediatamente que Mark acababa de cometer un error tremendamente grave. «Está sugiriendo», dijo David, su voz volviéndose peligrosamente calmada, «que debería ignorar el hecho de que alguien trató de envenenar a mi esposa porque las mujeres son emocionalmente dramáticas». «No fue intento de envenenamiento», dijo Rebecca rápidamente. «Solo fue colmillos con veneno». «¿Colmillos con suficiente veneno para matar un caballo adulto?», replicó David inmediatamente. Mark se levantó abruptamente, y de repente la atmósfera en la habitación cambió completa y peligrosamente. Había algo en su postura, en la manera en que se posicionó estratégicamente entre David y la puerta de salida, que me hizo sentir genuinamente asustada por primera vez. «Dejemos de pretender que son las víctimas inocentes aquí», dijo, su voz volviéndose más baja y simultáneamente más amenazante. «Ustedes dos pasaron años enteros prometiendo que siempre estarían disponibles para la familia, que podríamos contar con ustedes incondicionalmente. Y ahora, la primera vez que Rebecca comete un pequeño error de juicio, brutalmente cortan todo. Así no es como funciona la familia real. La familia real no trata de asesinarse entre sí», dije firmemente. «Nadie trató de asesinar a nadie», gritó, perdiendo completamente la compostura civilizada. «Son dos viejos paranoicos transformando una broma desafortunada en una elaborada conspiración de asesinato. Sal de mi casa inmediatamente», dijo David con autoridad. «No», respondió Mark desafiantemente. «No nos vamos hasta que resolvamos esto definitivamente. ¿Van a reactivar todas las tarjetas de crédito? ¿Restaurar las transferencias mensuales automáticas y parar permanentemente de actuar como si fuéramos criminales peligrosos? ¿Y si no lo hacemos?», pregunté, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. Mark sonrió, pero no era una sonrisa agradable o tranquilizadora. Era el tipo de expresión que hacen los depredadores antes de atacar. «Bueno, sería una verdadera lástima si algo inesperado les pasara a ustedes dos personas mayores viviendo solas en esta casa grande y aislada. Salen a caminar religiosamente cada mañana a las 7, compras cada miércoles a las 2 de la tarde, club de bridge cada jueves a las 8 de la tarde. Sería muy fácil para alguien que conoce su rutina predecible perfectamente bien aprovechar esa vulnerabilidad». La sangre se congeló completamente en mis venas. Mark acababa de amenazarnos explícitamente, no de manera velada o implícita. Literalmente nos había amenazado con violencia física, mencionando específicamente nuestra rutina diaria como forma de intimidación. David inmediatamente agarró el teléfono de la mesa lateral. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rebecca, pareciendo genuinamente asustada por primera vez. «Llamando a la policía», respondió David calmadamente. «Tu esposo acaba de amenazarnos explícitamente en nuestra propia casa». «Esa no fue una amenaza», dijo Mark rápidamente, pero el pánico en su voz lo delató completamente.
Solo fue una observación general sobre seguridad residencial. Estoy absolutamente seguro de que los oficiales de policía lo interpretarán exactamente de esa manera, dijo David sarcásticamente, marcando 911. Rebecca rápidamente se levantó y tiró de Mark hacia la puerta con urgencia visible. Vámonos ahora, dijo, su voz cargada de pánico real. Vámonos inmediatamente. Pero Mark resistió su intento de arrastrarlo afuera. Esto no se acabó, dijo, mirándome directamente a los ojos con una intensidad que me hizo sentir físicamente amenazada. No pueden tratarnos así y pensar que no habrá consecuencias serias. Fuera, dije, mi voz saliendo más fuerte y determinada de lo que realmente me sentía internamente. Fuera ahora, o completaré la llamada a la policía yo misma. Finalmente se fueron, pero pude escuchar a Mark gritando obscenidades vulgares desde afuera hasta que su auto finalmente dejó nuestra calle. Cuando el silencio finalmente regresó a la casa, David y yo nos quedamos en la sala, tratando de procesar completamente lo que acababa de pasar. Nos amenazaron directamente, dije, aún apenas pudiendo creer la realidad. Sí, confirmó David sombríamente. Y esta vez no hay absolutamente ninguna manera de interpretarlo diferente. Tomé mi teléfono celular y empecé a buscar un número en mis contactos. ¿A quién estás llamando ahora?, preguntó David. A Sarah Mitchell, respondí determinadamente. Esa abogada criminalista que Sandra recomendó el año pasado cuando los vecinos tuvieron ese problema complicado de invasión de propiedad. Creo que vamos a necesitar ayuda legal profesional urgentemente. Sarah Mitchell pudo vernos el lunes por la mañana. Su oficina estaba en el centro de Denver, en un edificio moderno de vidrio y acero que inspiraba confianza profesional. Tenía exactamente el tipo de presencia que te hacía sentir inmediatamente más segura y protegida, alta, elegante, cabello canoso en un moño impecable y ojos azules penetrantes que parecían poder ver a través de cualquier mentira o manipulación. Estábamos sentados en su sala de conferencias en una mañana soleada, una semana después de las amenazas directas de Mark. Había traído meticulosamente todos los documentos que pude reunir, el informe policial oficial sobre la serpiente, estados de cuenta bancarios detallados mostrando la compra en la tienda de reptiles, grabaciones digitales de las llamadas donde Rebecca confesó la broma, e incluso algunas fotografías de la caja misteriosa que David había tomado antes de que la policía se llevara. Todo como evidencia. Déjeme confirmar si entiendo toda la situación correctamente, dijo Sarah, hojeando cuidadosamente los papeles organizados en la mesa. Su hija, de 32 años, compró una serpiente coral venenosa usando su tarjeta de crédito, la envió a su casa sin identificación del remitente, admitió haber hecho esto durante una llamada telefónica grabada, llamó al acto una broma, y luego su esposo vino a su casa haciendo amenazas físicas específicas sobre conocer su rutina diaria. Exactamente, confirmé. Y todo esto pasó después de que nos negamos a darle acceso temprano a la herencia de mi madre y cortamos completamente todo el apoyo financiero después del incidente de la serpiente. ¿Sí? Tarjetas de crédito, transferencias mensuales automáticas, pagos del auto. Absolutamente todo permanentemente cancelado. Sarah se reclinó en la silla de cuero, pensativa y calculadora. Lo primero que necesito decir honestamente es que están lidiando con una situación potencialmente muy peligrosa. La escalada progresiva de chantaje emocional a intento de envenenamiento a amenazas físicas explícitas es genuinamente preocupante desde una perspectiva legal. ¿Cree que realmente harían algo violento?, preguntó David directamente. No puedo predecir comportamiento futuro con certeza, respondió Sarah honestamente. Pero puedo decir que el patrón de comportamiento es absolutamente claro. Cada vez que establecen un límite saludable, intensifican dramáticamente su respuesta. Y ahora que han cortado el dinero, que era esencialmente su fuente de poder sobre ustedes, están desesperados y potencialmente impredecibles. Tomó una pluma dorada y comenzó a hacer notas meticulosas. Ahora, en términos legales específicos, tenemos varias opciones viables. Enviar la serpiente a través del sistema postal puede enmarcarse como tráfico ilegal de animales peligrosos, que es un crimen federal. Pero, pregunté ansiosamente, pero probar intención letal específica sería extremadamente difícil en corte. Su defensa inevitablemente sería que fue una broma de mal gusto, no intento de asesinato premeditado. Lo que podría funcionar mucho mejor es un enfoque legal completamente diferente. Sarah se levantó y sacó un libro legal grueso del impresionante librero detrás de ella, comenzando a hojear páginas específicas. Rebecca compró la serpiente legalmente en la tienda, ¿correcto? La tienda tenía todas las licencias estatales necesarias. Sí. Llamé para confirmar todos los detalles, respondí. Bien, dijo, sonriendo por primera vez desde que llegamos.
Enviar una serpiente viva a través del sistema postal federal sin declaración adecuada y licencias específicas de transporte es un asunto legal completamente separado. Aunque compró el animal legalmente, transportarlo vivo por correo sin autorizaciones federales apropiadas constituye tráfico ilegal de especies controladas. David se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que podemos enmarcar esto como un crimen federal, independientemente de la intención alegada. El simple acto de enviar el animal sin licencia federal es suficiente para un cargo sólido y, con las grabaciones confesionales admitiendo el acto, tenemos más que suficiente evidencia. Sentí una ola de alivio mezclado con tristeza profunda. Alivio porque finalmente había consecuencias legales reales por lo que Rebecca había hecho. Tristeza porque habíamos llegado al punto absolutamente inaceptable de necesitar procesar criminalmente a mi propia hija. ¿Qué pasa con las amenazas físicas explícitas? Pregunté. Las amenazas son mucho más legalmente directas. Intimidación criminal, especialmente con la mención detallada específica de su rutina diaria, puede enmarcarse fácilmente como amenaza terrorista. Otro cargo federal sólido. Sara cerró el libro y me miró directamente con seriedad. Margaret, necesito preguntar algo fundamental. ¿Está genuinamente preparada para llegar hasta el final con esto? Porque una vez que iniciemos procedimientos legales federales, no hay posible retorno. Su hija podría enfrentar prisión federal real. La pregunta me golpeó como un golpe físico al pecho. ¿Estaba realmente preparada para enviar a mi propia hija a prisión federal? Pensé en todas las veces que había cedido a los caprichos progresivamente más extremos de Rebecca. Todas las veces que inventé excusas elaboradas para su comportamiento destructivo. Todas las veces que me dije a mí misma que era solo inmadura o pasando por una fase temporal difícil. Pensé en la serpiente coral, moviéndose silenciosamente dentro de esa caja, esperando pacientemente morderme fatalmente cuando abriera lo que pensé era un regalo amoroso del Día de las Madres. Pensé en las amenazas específicas de Mark, la manera en que había sonreído cruelmente mientras describía nuestra rutina diaria vulnerable, dejando cristalino que nos observaba y sabía exactamente cuándo estábamos desprotegidos. Sí, dije con convicción absoluta. Estoy completamente preparada. Entonces, también vamos a necesitar actualizar urgentemente su testamento, dijo Sara pragmáticamente. Si algo les pasa, Rebecca no puede beneficiarse de ninguna manera de los crímenes que cometió contra ustedes. 2 horas productivas después, salimos de la oficina de Sara con un plan legal comprensivo y detallado. Ella contactaría inmediatamente al Departamento de Vida Silvestre de Colorado y a fiscales federales. Instalaríamos cámaras de seguridad residencial profesionales y estableceríamos protocolos rigurosos de seguridad personal, y Rebecca sería completamente removida de la herencia de $350,000 que mi madre había dejado. Kevin, mi hijo menor responsable y estable, heredaría absolutamente todo. Había construido una vida independiente y próspera en California, nunca nos había pedido un centavo innecesario y mantenía una relación adulta saludable con nosotros basada en amor genuino, no dependencia financiera tóxica. También creamos un fondo educativo completamente protegido para Ethan y Oliver, que podrían acceder a los 18 exclusivamente para universidad o entrenamiento profesional. Rebecca y Mark nunca podrían tocar este dinero, incluso si, de alguna manera, obtuvieran custodia legal total de los niños. Sara había descubierto un vacío legal crucial en la situación legal. Aunque la serpiente había sido comprada legalmente en la tienda Aurora con licencia, el acto específico de transportarla viva a través del sistema postal federal sin licencia de transporte adecuada constituía tráfico ilegal de animales peligrosos, según las leyes federales rígidas. Mark, como cómplice que ayudó a planear y ejecutar el envío, no poseía autorización para transportar especies venenosas. Usar correo federal para enviar animales vivos sin declaración apropiada violaba múltiples regulaciones federales específicas. La belleza de este enfoque, explicó Sara, es que no necesitamos probar intención de matar. El crimen es transporte ilegal. La intención es irrelevante para el cargo. Simultáneamente, comenzó a estructurar un nuevo testamento, removiendo completamente a Rebecca de la herencia, considerando que demostró disposición para violencia contra ustedes. No podemos permitir que se beneficie financieramente de nada que pase. El Nuevo Testamento también incluía cláusulas específicas si algo nos pasaba bajo circunstancias sospechosas. Una investigación automática sería iniciada, enfocándose en Rebecca y Mark como sospechosos primarios. Todos nuestros bienes irían a Kevin y al fondo educativo de los nietos, con Rebecca permanentemente excluida. La investigación federal se movió más rápido de lo que jamás esperé.
Sara tenía contactos estratégicos en el Departamento de Vida Silvestre de Colorado, y cuando presentó metódicamente toda nuestra evidencia, el informe policial completo, el cargo detallado de tarjeta de crédito, las grabaciones confesionales digitales y el relato oficial de amenazas físicas explícitas, tomaron el caso con seriedad absoluta. Aparentemente, el tráfico de animales peligrosos a través del sistema postal federal era un problema nacional creciente, y el departamento estaba genuinamente ansioso por hacer un ejemplo público de alguien que había violado las regulaciones tan flagrantemente. El investigador federal, Kevin Thompson, irónicamente con el mismo nombre que mi hijo menor, vino a visitarnos en una tarde lluviosa de jueves. Era un hombre serio y meticuloso en sus 40, que tomó notas extremadamente detalladas de absolutamente todo lo que le dijimos, desde la confrontación inicial hasta las amenazas físicas en nuestra puerta. Lo que me impresiona más profesionalmente, dijo, cerrando su libreta después de 2 horas de entrevista, es la premeditación evidente e indiscutible. La compra fue hecha específicamente 2 días después de su discusión familiar. El envío fue cuidadosamente programado para llegar exactamente en el Día de las Madres. Los agujeros de ventilación demuestran conocimiento técnico específico sobre transporte seguro de reptiles vivos. Esto definitivamente no fue un acto impulsivo o emocional. ¿Y las amenazas físicas directas?, preguntó David. Las amenazas sellan completamente el caso, respondió Thompson con convicción. Demuestran un patrón claro de escalada de comportamiento e intimidación intencional, especialmente la parte sobre conocer su rutina diaria en detalle. Eso es intimidación criminal del libro de texto, con intención específica de causar miedo psicológico. Thompson cerró su carpeta de documentos. Vamos a necesitar que identifiquen formalmente a los sospechosos a través de fotografías y posiblemente testifiquen si el caso eventualmente va a juicio federal. ¿Están genuinamente preparados para esta responsabilidad? Miré a David, pensando en la magnitud de lo que estábamos a punto de poner en movimiento. Testificar contra nuestra propia hija en corte federal. 6 meses atrás, la mera idea me habría horrorizado completamente. Pero, después de todo lo que había pasado, después de todas las mentiras, manipulaciones e intentos de dañarme, parecía la única manera posible de finalmente establecer que las acciones destructivas tenían consecuencias reales e inevitables. Estamos completamente preparados, respondí con determinación. 3 semanas después, en una mañana fría de martes, Sara me llamó antes de que siquiera terminara mi desayuno. Han sido arrestados, dijo sin preámbulos. Me senté pesadamente en la silla de la cocina. Incluso esperando activamente este momento, incluso sabiendo que era la consecuencia justa y necesaria. Escuchar las palabras actuales me enfermó físicamente. ¿Los dos juntos? Ambos, simultáneamente. Rebeca por tráfico ilegal de animales peligrosos a través del sistema postal federal y amenaza con sustancia potencialmente letal. Mark por intimidación criminal y amenaza terrorista. La fianza fue negada debido al patrón documentado de escalada de comportamiento y riesgo de fuga. ¿Y qué pasa ahora? Ahora permanecen en detención preventiva hasta el juicio oficial. Con la evidencia sólida que tenemos, especialmente las grabaciones confesionales inequívocas, es altamente probable que sus abogados recomienden aceptar un acuerdo de confesión para evitar el riesgo de sentencias federales mucho más largas. Colgué el teléfono y me senté en la cocina completamente silenciosa por mucho tiempo. David estaba en el jardín, aún sin saber las noticias. Debería sentirme victoriosa o, al menos, profundamente aliviada, pero, principalmente, me sentía extrañamente vacía. Mi hija mayor estaba en una celda de prisión federal. Mis nietos estaban temporalmente sin padres, probablemente confundidos y asustados, siendo cuidados por los otros abuelos paternos, que apenas conocíamos. Y yo era directamente la persona responsable de poner en movimiento esta secuencia devastadora de eventos. Pero, cuando conscientemente recordé la serpiente coral moviéndose silenciosamente dentro de esa caja de cartón, cuando recordé la sonrisa cruel y calculadora de Mark mientras describía nuestra rutina diaria vulnerable, supe con certeza absoluta que había hecho la única cosa humanamente posible. Algunos puentes familiares necesitan ser permanentemente quemados para proteger lo que realmente importa. El acuerdo de confesión final llegó 2 meses después. Rebeca aceptó una sentencia de 2 años y medio en prisión federal por tráfico de animales peligrosos y amenaza con sustancia letal. Mark recibió 3 años por intimidación criminal y amenaza terrorista, ya que fue legalmente considerado el líder en escalar las amenazas físicas. No fui personalmente a verlos siendo sentenciados en corte federal. Sara me representó profesionalmente durante todo el proceso. 6 meses después del arresto, recibí una carta manuscrita de la Penitenciaría Federal Femenina.
Era de Rebeca. Mamá, decía en letra que inmediatamente reconocí, sé que probablemente nunca podrás genuinamente perdonarme, y lo entiendo completamente, pero quiero que sepas que finalmente estoy comenzando a entender la magnitud real de lo que hice. En las sesiones de terapia psicológica obligatoria aquí, he empezado a ver cómo mi comportamiento fue progresivamente destructivo, cómo los usé a ti y a papá como muletas emocionales y financieras durante toda mi vida adulta. La serpiente. Jesús, mamá. Realmente podría haberte matado. Cuando pienso en eso ahora, con mente clara, sin ira y desesperación nublando mi juicio, me enfermo físicamente. No espero perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que la mujer que hizo eso no es realmente quien quiero ser, o, al menos, no quien estoy trabajando para convertirme. Estoy trabajando cada día para convertirme en alguien mejor. Alguien de quien mis hijos puedan genuinamente sentirse orgullosos cuando crezcan. Alguien de quien podrías estar orgullosa de llamar hija otra vez, incluso si eso nunca pasa. Sinceramente espero que tú y papá sean felices y estén seguros. Merecen paz verdadera. Con amor profundo y remordimiento genuino, Rebeca. Lloré leyendo la carta. Lloré por la hija que había perdido, por la madre que podría haber sido para los niños, por los años preciosos que desperdiciamos en un ciclo tóxico de dependencia y manipulación emocional. Pero no respondí la carta, al menos no inmediatamente. Rebeca necesitaba aprender, a través de experiencia real, que el cambio genuino tomaba tiempo considerable y que palabras hermosas en papel no borraban mágicamente un intento de asesinato. Tal vez un día, cuando saliera de prisión y probara, a través de acciones consistentes, no solo palabras, que realmente había cambiado fundamentalmente, pudiéramos cautelosamente comenzar a reconstruir algún tipo de relación. Pero sería una relación completamente diferente, con límites cristalinos y consecuencias reales e inmediatas. En cuanto a los niños, Ethan y Oliver comenzaron a visitarnos otra vez después de 6 meses de separación. Los otros abuelos paternos eran personas genuinamente decentes, que entendían que los niños necesitaban desesperadamente estabilidad y amor incondicional, no ser usados como armas emocionales en guerras complicadas de adultos. Les explicamos, en términos cuidadosamente apropiados para niños de 6 años, que mami y papi habían tomado decisiones muy malas y necesitaban mucho tiempo para aprender a tomar mejores decisiones. Que, a veces, las personas adultas cometían errores tremendos y tenían que enfrentar consecuencias serias. Los niños se adaptaron sorprendentemente mejor de lo que esperé. Los niños son genuinamente resistentes, y con mucho amor constante y estabilidad emocional, florecieron visiblemente. David y yo descubrimos que nuestra casa era infinitamente más pacífica sin drama constante y manipulación financiera. Regresamos a viajar regularmente, algo que no habíamos hecho en años, porque siempre había alguna emergencia fabricada de Rebeca que urgentemente necesitaba nuestra atención, financiera o emocional. Nos reconectamos con queridos amigos que habíamos descuidado. Redescubrí pasatiempos que había abandonado y descubrí algo fundamental sobre mí misma que nunca supe. Era mucho más fuerte e independiente de lo que jamás había imaginado. Durante décadas enteras, dejé que Rebeca me convenciera de que era una madre terrible si no cedía automáticamente a todos sus caprichos, que el amor maternal genuino significaba nunca decir no, nunca establecer consecuencias reales. Siempre estar disponible para rescatar y apoyar, independientemente del comportamiento destructivo. Pero el amor verdadero, amor saludable y duradero, a veces significa valientemente dejar que las personas enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. Significa establecer límites firmes y mantenerlos consistentemente. Significa protegerte a ti mismo y a las personas que amas de comportamientos destructivos, incluso cuando esos comportamientos vienen de alguien que amas profundamente. Me tomó 58 años aprender esta lección fundamental, pero finalmente la aprendí completamente.